Muy buenas noches, ingeniero. Nuestro tema es parámetros petrofísicos obtenidos a partir de registro de pozos. Los integrantes de mi grupo son Wendy Salvatierra Vaca, José Daniel Fernández, Jesse Amador Jiménez, mi persona Carolina Rojas Tercero y Lucas Serrano. Gradiente geotérmico. Es la variación de la temperatura del planeta que aumenta la superficie al núcleo y varía lo que son sus materiales que se atraviesen por la corteza terrestre, que estos aumentan un 33% sobre kilómetro. En otras palabras, este gradiente geotérmico, o también llamado geoterma, se denomina así por la variación de temperaturas que aumentan con la profundidad en la corteza terrestre. Contenido y tipo de arcilla. La arcilla es una asociación de silicatos complejos e hidratados. Al interior de ella encontramos los que son cationes de silicio y aluminio. Si el volumen lo permite, cationes de hierro, magnesio, calcio, potasio reemplazarían a los que son al sílice y aluminio. Las arcillas tienen una capacidad de intercambio catiónico grande, que es un cation, que quiere decir que es una unión o carga eléctrica positiva, es decir, que éste ha perdido lo que son electrones. Estas están distribuidas en la naturaleza y son importantes para la corteza terrestre. Están divididas en cuatro grupos, los que son calionitas, hillitas, montmorillonitas y aylliciticas. Explico con lo que son las calionitas. Las calionitas son arcillas residuales in situ. Estas están originadas por su alteración o hidrotermal de rocas ígneas ácidas. En su mineralogía, este incluye a lo que es la calionita, al cuarzo y la mica. Su estructura de este no es expansiva y tampoco admite lo que son aguas residuales. Son plásticas y de mayor permeabilidad. Las hillitas. Estas sí son menos estables en presencia de agua y son menos expansivas cuando están saturadas y son de plasticidad moderada cuando están húmedas. Como siguiente, tenemos lo que son las modmirillonitas. En este caso, su unión son minerales individuales y son débiles, por lo cual el agua se inserta introduciendo moléculas para que se produzca lo que es el hinchamiento en el subsuelo o el suelo. Como ejemplo, bentonita. Los suelos de morilloniticos son altamente plásticos y expansivos, de grano fino y que al tacto vemos o sabemos que este es jabonoso. La iluicitica es aquella arcilla que su principal componente es la iluicita, que es una composición química plástica que tiene mayor contracción y tiene a atender lo que son diferentes cristalización que los cationes. En sí, como están divididos en cuatro grupos, y en estos cuatro grupos habla de lo que son las arcillas, que en sí las arcillas son más que son componentes comunes de las rocas sedimentarias, que están formadas de lo que son aluminio, silicato, dependiendo de lo que son en el ambiente en el que éste se encuentre. Como siguiente tenemos lo que es la resistividad del agua de formación, que es un parámetro clave para lo que es determinar lo que son en saturación de hidrocarburos. La electricidad puede pasar a través de una formación debido al agua conductiva que contenga dicha formación. Este valor debe corregirse a la temperatura de formación para las formaciones limpias, que cuando hablamos o nos referimos a formaciones limpias, nos estamos refiriendo a aquellas formaciones donde se muestra poca presencia de arcilla y sus poros se encuentran saturados, ya sea en agua o hidrocarburos. Los factores que afectan a la resistividad son la cantidad de la sal en el agua. Está aumentando con la profundidad a medida que se está aumentando la sal en el agua. La resistividad disminuye debido a su gran cantidad de iones que se están aumentando, donde vemos claramente en pantalla que tenemos la ecuación de lo que es la resistividad del agua aparente.
donde no es más que la resistividad aparente, que es igual a lo que es el exponente de una cementación y por lo que es la resistividad verdadera de la formación sobre una constante. El factor, como siguiente tenemos lo que son el factor de la resistividad de la formación. La resistividad de una formación limpia es aquella que proporciona la resistividad de la mezcla con la que se está saturando, donde obtenemos lo que es otra ecuación, que es un factor de formación, que no es nada más que aquella resistividad de formación mojada sobre lo que es una resistividad del agua de formación, que la resistividad del agua de formación se considera como constante y a los cambios en el valor del factor de resistividad se considera como formación. La resistividad real de la roca. Una roca en general se comporta como un aislante eléctrico como resistividades eléctricas. La resistividad de una roca no va a depender solo de lo que es su litología, este también va a depender de lo que es su capacidad de poder alojarse en sus poros y encontrar lo que son soluciones salinas que favorezcan a lo que son las conducciones eléctricas a través de los iones. Como siguiente tenemos lo que es la porosidad es total, efectiva, primaria, secundaria, fracturada y búbulo. La porosidad es aquel volumen de los poros por unidad de formación, es aquella fracción del volumen total de una muestra ocupadas por fluido. Ejemplo, un ejemplo de porosidad. Si tenemos lo que es una esponja, al mojar una esponja seca con agua, aumenta lo que es su peso por el agua absorbida. Una roca también aumenta lo que es su peso seco si la sumergimos en agua. Se rellenan sus poros accesibles y pesa más que desde un inicio. La porosidad total, o también llamada absoluta, es aquella relación del volumen total de poros interconectados y también no conectados. La porosidad primaria es aquella que se origina durante el proceso de deposición del material que queda en un origen de la roca. La porosidad secundaria es aquella que se origina por algunos procesos naturales o artificiales al momento en el cual los sedimentos que dieron origen a la roca fueron depositados. Un ejemplo, o vemos lo que es la diferencia entre lo que es una porosidad primaria y secundaria. La primaria, que es aquella que resulta de los vacíos que quedan entre los granos y fragmentos minerales después de que se acumulan como sedimentos. Y las secundarias resultan por la acción de los adyacentes geológicos, como la lixiviación, el fracturamiento, que ocurren esto después de lo que es la lixificación de sedimentos. Fractura. Como su nombre lo indica, es aquellas fracturas que ocurren cuando las rocas presentan lo que son un comportamiento muy frágil, que quiere decir que tienden a romperse de manera muy fácil. Se fractura cuando sobrepasan lo que son sus límites de resistencia. Este se aplica tanto en lo que son en minerales como también en rocas. Los búbulos. Los búbulos son vacíos o espacios que pueden estar interconectados o aislados o pueden generarse por disolución. La litología y minerales. Litología está determinada por el tipo de una roca en cuanto a su construcción mineralógica. La litología limpia es la evaluación de una formación limpia, que es aquella que requiere de varias etapas y de varios cálculos durante lo que son el análisis. La litología arcillosa. La lutita modifica todas las mediciones de registro que se requieren en correlaciones debido al contenido de la lutita. Como por ejemplo, la lutita puede presentarse de forma de láminas delgadas, entre capas de arenas limpias, o como grano, o como módulo de la estructura de la matriz.
Minerales. Es aquella sustancia sólida, natural, homogénea, de origen orgánico y tienen composiciones químicas. Un mineral debe presentar lo que son ciertas características. Este debe aparecer de forma natural, debe ser inorgánico, tiene que ser sólido, debe poseer lo que es una estructura interna ordenada y su composición química tiene que ser definida. Estas son clasificadas según su criterio, también según lo que es su composición de minerales metálicos como oro, plata, hierro, aluminio, cobre y entre otros. Los minerales industriales o no metálicos como yeso, talco, arenas. Según su origen, estas se clasifican en minerales primarios y minerales secundarios. Los minerales primarios son aquellos que por su gran estabilidad han permanecido inalterados en lo que son en los depósitos originales desde que se forman. En sí, sus principales grupos de este corresponden a lo que son a los silicatos, aunque también pueden presentarse de formas de óxidos, hidróxidos, carbonatos y sulfatos. Los minerales secundarios. Estos se forman en el enfriamiento de minerales primarios que son estables solo a altas temperaturas por los procesos de meteorización o disolución. Estos se forman por la meteorización química, disolución, precipitación, lixiviación de material soluble. Saturación de fluidos de agua, aceite y gas. La saturación de una formación es el porcentaje del volumen poroso ocupado por el fluido de saturación de agua, que es aquella que es una fracción o porcentaje del volumen poroso. La saturación de petróleo o gas es aquella fracción del volumen poroso que contiene nada más lo que es el petróleo y gas. De esta manera, las saturaciones de los diferentes fluidos deben, estos deben de salir o deben tener fluidos contenidos en las rocas que no deben dar un igual a un 100%. En su expresión, vemos que la saturación de aceite es más la saturación de lo que es de gas libre y la saturación de agua, que nos tienen que dar como un resultado de un 100%. Las saturaciones de un medio poroso con respecto a un fluido se define como aquella fracción del volumen poroso de una roca que está ocupada por dicho fluido. En esta ecuación también vemos lo que es la saturación de la fase, que no es nada más que aquel volumen que ocupa la fase sobre un volumen poroso de la roca. Movilidad de fluidos, agua irreducible, aceite residual, permeabilidad. Movimiento de un fluido. El desplazamiento de un fluido está controlado por las diferencias que existen entre el cociente de la permeabilidad efectiva y la viscosidad, ya que fluido llamamos a lo que es a un conjunto de sustancias donde existen en sus moléculas poca fuerza y también poca fuerza de atracción. Agua irreducible. Es el agua que no puede ser reducible sin importar cuánto más aumente lo que es su presión capilar. Es aquel en el que toda agua está entrampada entre granos en una roca o que se sostiene en lo que son en los capilares a través de su presión. El agua total. Este incluye el agua irreducible, ligada a lo que son a las arcillas y capilar, así como el agua libre. Este también tiene a determinar lo que es una ecuación con la ayuda de Archie para determinar lo que son sus registros de resistividad. Agua residual. Aceite residual, perdón. Es el líquido que permanece en la celda PVT, que PVT se refiere a lo que son laboratorios para yacimientos de gas. Al determinar un proceso de separación en el laboratorio, en el equipo de laboratorio, usando un estudio de PVT condensado de diferentes, se tiende a determinar estudios de PVT de petróleo negro por dos razones. La primera razón
es aquella presión del punto de rocio de la mayoría de los sistemas de condensado, que estos no pueden ser detectados por un cambio brusco en la relación de presión-volumen del sistema. Como segunda, la fase líquida constituye lo que es una pequeña parte del volumen total de la celda, por lo tanto, este es de necesario de tener métodos precisos para poder determinar o medir lo que son pequeñas cantidades de líquido en laboratorio. La permeabilidad. La permeabilidad no es más que en otras palabras, que es aquella permeabilidad, que es aquella que tiene la capacidad eh, que es la capacidad que tiene un material de permitirle a un fluido que lo atraviese sin alterar lo que es su composición. En la ingeniería petrolera se considera varios tipos de permeabilidad. Permeabilidad absoluta, permeabilidad de un fluido, permeabilidad líquido, permeabilidad efectiva a un fluido y permeabilidad relativa a un fluido. Como siguiente tenemos lo que es una presentación de la interpretación petrofísica, que en esta no vamos a más que hacer de determinar lo que son sus volúmenes de la arcilla en el reservorio, determinar lo que son sus porosidades del reservorio, determinar la saturación del agua del reservorio y realizar un modelo dinámico del volumen en el reservorio. Efectos ambientales en el registro geofísico de pozo. Registro de correlación. Un registro tipo de correlación se define como un registro en el cual se exhiben lo que son una sección estratigráfica completa de un campo o área regional de estudio. Tipo de correlación de estrato por medio de lo que son de fósiles, fósiles guías que permiten una correlación de edad entre diferentes sectores. La fase. La fase se denomina al conjunto de rocas sedimentarias o metamórficas con características denominadas, estas ya sean paleontológicas o litológicas, con composición mineral de estructura sedimentaria y geometría. Estas nos van a ayudar a reconocer lo que son los ambientes sedimentarios o metamórficos. Potencia natural. Por consiguiente, el objetivo de un método de en otras palabras, no es más que se reduce simplemente en poder detectar en nuestro registro de campo las diferentes variaciones espaciales de lo que son del potencial electromagnético. Los efectos ambientales. Están lo que es el diámetro de invasión, potencial de transmisión y desviación de la línea base. El diámetro de invasión. El diámetro de invasión son grandes de resistencias al flujo de corrientes que aumentan y con ello también la caída del potencial. La potencial de transmisión es el aumento de la magnitud de las lecturas del SP que ocasionan por el flujo de fluido entre la formación y la perforación. Desviación de la línea base. El cambio o variación gradual de la línea base del registro de estos son ocasionados por varios factores ambientales o propios del equipo por el cual deben irse reconociendo durante la perforación. Como siguiente tenemos los que son los rayos gamma naturales. Los rayos gamma naturales son naturales que detectan lo que son las ondas electromagnéticas de alta energía que son emitidas espontáneamente por algunos elementos radioactivos, como por ejemplo la explosión de una bomba atómica produce lo que es una emisión formidable de estos rayos. Debido a las altas energías que poseen por los rayos gamma, estos constituyen lo que son un tipo de radiación iocinante capaz de poder penetrar la materia más profundamente. Los principales usos de las herramientas de los rayos gamma están lo que son la correlación con el SP para la definición de los horizontes geológicos, la definición de las formaciones arcillosas y limpias para la evaluación del grado de la arcillosidad,
el análisis de minerales, la identificación de materias orgánicas, el detector de coples en la tubería de revestimiento, definición de las rocas por el contenido de la radiactividad. Tenemos lo que son los grados de reactividad de las rocas detectados en el equipo. Como inciso A, tenemos lo que son las rocas de muy baja radiactividad, como el carbón, la sal, la anhidrita, la dolomía pura. Como inciso B, las rocas de radiactividad media, como areniscas, arenas arcillosas, calizas, dolomías arcillosas y ollitas. Y como último inciso tenemos lo que son las rocas de alta radiactividad, como lutita, ceniza volcánica y bentonita. Como siguiente continuará lo que es mi compañero José Daniel Fernández. Continuando con la exposición, le voy a explicar de espectroscopía de rayos gamma naturales. La respuesta de una herramienta de rayos gamma naturales depende del contenido de arcilla en la formación. Sin embargo, la herramienta de rayos gamma naturales no tiene la capacidad de diferenciar entre un elemento reactivo que produce la medida. En las rocas carbonatadas, se puede tener un buen indicador de arcillosidad si se resta a la curva de rayos gamma de contribución del uranio. Principales aplicaciones de la herramienta son análisis de tipo de arcilla, que esta herramienta permite analizar el tipo de arcilla y la cantidad de arcilla que se encuentra en la formación, detección de minerales pesados, contenido de potasio en las evaporitas, determinación del carbón orgánico total en la formación y correlación entre pozos. Efectos ambientales. La respuesta de las herramientas se ve afectada por el diámetro del agujero y el peso del lodo. El diámetro del agujero, porque si el diámetro del agujero no es el indicado para que funcione la herramienta, esta no podrá cumplir con su función, ya que sería muy estrecho para ella. Y también el lodo, ya que si el lodo es bastante denso o pesado, va a hacer que no funcione correctamente la herramienta. Registro de resistividad. La resistividad de una formación es un parámetro clave para determinar la saturación de los hidrocarburos. La electricidad puede pasar a través de una formación debido al agua conductiva que entrega dicha formación, ya que en la formación se encuentran rocas porosas y permeables, y esas rocas tienen gran cantidad de agua en ocasiones en sus poros, y por esta agua es cuando le pasa la electricidad y la resistividad. Resistividad aparente. La resistividad aparente se evalúa o se estima a partir de las mediciones realizadas en la superficie, ya que antes de entrar en una formación, primero se hacen los cálculos necesarios y se hace un estimado de la resistividad que puede haber en el terreno. Registro eléctrico convencional. En los 25 primeros años del uso de registro de pozos, los únicos registros de resistividad disponibles fueron el arreglo eléctrico convencional. Desde entonces se han desarrollado métodos de medición de resistividad más sofisticados y eficientes a fin de medir la resistividad en la zona lavada, que sería una zona ya explorada, o la resistividad real de la zona virgen, que sería una zona donde todavía no se ha explorado. Registro de inducción. La herramienta de registros de inducción se desarrolló en principio para medir resistividad de formación en pozos perforados con lodos base aceite o perforados neumáticamente con aire, o aquello en la que la formación mayormente presenta una resistividad baja a los 200 ohms. La resistividad de los terrenos varía en algunos casos. Las sondas de inducción está constituida por varias bobinas emisoras alimentadas por una corriente alterna y receptoras colocadas a una determinada distancia de emisora. Este registro es utilizado para hacer correlaciones, secciones y configuraciones estructurales e isópacas para fines de cálculo de obtención de valores más reales en la resistividad verdadera.
Efectos ambientales. Efectos del pozo pueden ser grandes cuando la resistividad de la formación es mayor a los 100 ohms. Ya les había dicho que la resistividad de algunos pozos varía entre los 100 a 500 ohms. Si la perforación es grande o el lodo es muy conductor. Si el lodo es a base de agua y presenta gran cantidad de agua, puede ser que sea muy conductor y presente una gran resistividad. Registro de porosidad. Los registros convencionales de porosidad son el registro de densidad, el registro sónico y los registros de neutrones. Estos registros no miden directamente la porosidad. Para calcular exactamente la porosidad se deben conocer la litología de la formación, que serían los tipos de roca que se encuentran en la formación, los fluidos o tipos de fluidos en la porción de yacimiento registrada, ya que pueden existir agua o algún otro tipo de fluido que interfiera en esto. En la figura En la figura podemos apreciar cómo reaccionan los tipos de onda a las dos clases de roca, ya que los rayos gamma reaccionan diferente a la resistividad cuando se topan con una lutita y cuando se topan con la arenisca. Registro sónico. La herramienta de registro sónico está constituida por un material aislante acústico y con el objeto de eliminar efectos del agujero. Este aislante permite que no entren, hay un aislante acústico que permite que no entre sonido ni ocurran vibraciones en la herramienta. Se mide el tiempo de tránsito inverso a la velocidad o el aislamiento que tarda una onda compresional de sonido para recorrer un pie en la formación. El tiempo de tránsito es el recíproco a la velocidad, por lo que el conocimiento, el valor, el tiempo, el tránsito, el registro y la litología, se puede calcular la porosidad. Efectos ambientales. Eh, efectos ambientales. Registro de densidad. Es utilizado para determinar la porosidad de la formación. También se aplica en la identificación de los minerales, detección de gas, evaluación de arenas arcillosas, litología compleja y en la determinación de arcillas petrolíferas. El registro de densidad mide la densidad de la formación y la relaciona con la porosidad. Se basa en la medición de la densidad de la formación por medio de la atenuación, los rayos gamma entre una fuente y un receptor. Principio. Una fuente radioactiva que se aplica a una pared de pozo es un cartucho deslizable, emite la mediana energía. Se puede considerar a estos rayos gamma como partículas de alta velocidad que chocan con los electrones en la formación. Con cada choque los rayos gamma pierden algo de su energía, aunque no toda. Por lo tanto, la herramienta de densidad es útil para determinar la porosidad, fluidos de baja densidad, gas y ayuda a la identificación de litología. Los rayos gamma de más alta energía determinan la porosidad, mientras que los rayos gamma más baja de energía son usados para determinar la litología de la formación, ya que se emiten ondas de rayos gamma y dependiendo de su potencia son los resultados. Principales usos del registro: medición de la densidad real de la roca, determinación de la porosidad, identificación de minerales en dispositivos evaporíticos, detección de gas, determinación de la densidad de hidrocarburos. Registro de neutrones. Los registros de neutrones son usados para ubicar zonas porosas. Dichos registros responden principalmente a la cantidad de hidrógeno presente en la formación.
así en formación limpia, es decir, con poca presencia de arcilla. También se usan para, para definir la roca de gas, ya que en estas zonas las porosidades leídas en estos registros se reducen notablemente. Los neutrones son partículas electromagnéticas neutras cuya masa casi idéntica a la del átomo en el hidrógeno. La porosidad del neutrón es porosidad real limpia, pero en otras litologías como la arena dolomita se requieren factores de conversión normalmente gráficos. Resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear se mide en base a una señal que proviene de los núcleos del hidrógeno en el centro de la herramienta. Un imán permanente produce un campo magnético que magnetiza los materiales de la formación. Una antena que rodea este imán transmite energía de una radiofrecuencia hacia la formación de ráfagas controladas, con presión en el tiempo, en formación del campo magnético oscilatorio. Durante el tiempo entre pulsaciones, discretamente que proviene de aquellos protones de hidrógeno, el registro de magnético nuclear provee la siguiente información: porosidad independiente de la mineralogía, volumen del agua y residuable y de fluido libre, permeabilidad determina con una fórmula a partir del índice de fluido libre y de volumen de agua irreducible. Clasificación de hidrocarburos mediante el uso de contrastes ponderados para agua. Registro de echado. La herramienta posee unos brazos a 90 grados, los cuales registran los cambios de usamiento de los estratos por medio de las lecturas de microresistividad. Mediante la respuesta obtenida en estos electrodos es posible determinar la inclinación del echado. Además de la herramienta cuenta con un cartucho mecánico que permite obtener la desviación, el azimut, el rumbo relativo de la orientación del pozo. Esta herramienta se utiliza más que todo para ver el ángulo de inclinación que tendría tener un pozo. Imágenes del pozo. Los registros de imágenes de pozos son tomados con herramientas bajadas con cables en un pozo abierto de aceite o gas que miden propiedades físicas en la pared del pozo, tales como resistividad eléctrica o el tiempo de viaje ultrasónico más la resistencia acústica. Lo que mide en sí es la resistencia eléctrica ya antes mencionada, para ver la porosidad de las rocas y ver si tienen gran contenido de agua, y también ver el viaje acústico para ver qué tipo de roca es, porque ya dependiendo del tipo de roca se ve qué tan rápido viajan las ondas acústicas para determinar la perforación. Principales aplicaciones son zonificación estructural por análisis de usamiento, interpretación de límites estructurales, fallas y pliegues, evaluación de porosidad secundaria, determinación del espesor neto, determinación paleocorriente, interpretación de estructuras sedimentarias, correlacionar los núcleos de las profundidades, caracterización de facies y procesos diageníticos, interpretación de estiliolita o en los yacimientos, determinación si estas fracturas son naturales o si fueron inducidas durante la perforación y si están cerradas o abiertas. Por eso es muy importante la imagen de pozo para saber si se está perforando de manera segura y eficiente. Registro geoquímico. El registro geoquímico es un tipo de registro de espectroscopía de nuestro pulsado. Utiliza el espectro de una captura solamente. El espectro de captura está formado por muchos elementos
pero dado que es un objetivo principal del registro es determinar la litología, los datos de salida principalmente son las proporciones relativas del silicio, el calcio, el hierro, el azufre, titanio, gadolinio, oxígeno y el aluminio. Es utilizado para identificar las lutitas que tienen potencial de producción. Los geoglobos buscan propiedades geoquímicas, geofísicas, que generalmente se obtienen de datos de núcleo. El registro geoquímico, ya que como las imágenes de pozo se encargan más para ver si la formación está yendo bien, el registro geoquímico se interesa más en ver qué tipos de rocas son y ver si pueden producir o no pueden producir hidrocarburos. Nuevas tecnologías son Nueva tecnología. Sónicos diapolar. Las herramientas sónicos diapolar brindan mediciones exactas de los tiempos de tránsito compresionales de la formación utilizada para determinar la porosidad y como un indicador de gas. Los resultados de la herramienta también se pueden usar para determinar la anistropía mecánica debida a diferencias de esfuerzo, componente clave para el fracturamiento orientado. Escáner dieléctrico. El escáner dieléctrico o registro de dispersión dieléctrica multifrecuencia se utiliza para medir la permitividad de la conductividad en cuatro frecuencias diferentes. La inversión de las mediciones prevé el valor de la porosidad rellena con agua. En los, hidro, y en los hidratos de gas metano, esta herramienta permite identificar el agua en estado sólido o en hielo y el agua líquida. Escáner RT. La herramienta de inducción traxial, que sería el escáner RT, mide la resistividad en tres direcciones. El arreglo consta en una bobina triaxial, ya que el mismo nombre lo dice, triaxial, tres direcciones, que genera tres momentos magnéticos en la dirección X, Y y Z. Esta medición de inducción traxial permite que los petrofísicos comprendieran y evaluaran mejor la anistropía eléctrica de los diversos tipos de yacimientos en los que antes de la nueva tecnología de los hidrocarburos habían sido fácilmente sobrevalorados o pasados por alto al calcular reservas. Este escáner es muy importante ya que antes en las antiguas perforaciones solo se veía las dos dimensiones que serían las X y la Y, pero una vez con esta nueva tecnología que sería el escáner RT se implementó el Z y permite a los petrofísicos ver el pozo y el pozo en tres dimensiones para tener una mayor exactitud si se encuentran reservas en los pozos. Escáner sónico. La herramienta de barrido acústico del escáner sónico brinda las mediciones fundamentales para evaluar el esfuerzo mecánico y las propiedades de las rocas. Estas mediciones sónicas avanzadas mejoran el modelo geomagnético y el análisis de la integridad de la formación con alta resolución y datos en 3D, como ya lo había dicho, en la zona vecina a pozo. Las mediciones de escáner sónico proporcionan datos sobre la velocidad de las ondas compresionales, ondas de corte rápida y ondas de corte lenta. Registro durante la perforación. Las herramientas de tercera generación para la adquisición de registros durante la perforación añaden una nueva dimensión a los actuales esfuerzos que hace la industria petrolera para construir pozos más eficientes y efectivos en la materia de costo, ya que uno de los principales problemas en la perforación sería el costo, hay que reducir costos y por eso se utilizan estas nuevas herramientas.
La eficiencia de la perforación con este equipo significa minimizar el tiempo perdido o improductivo al, al evitar problemas como la falta en la sarta de tubería de perforación, atascamientos y pérdida o entrada de fluido, así como también mejorar los riesgos inherentes al proceso de la perforación, tal como inestabilidad del agujero. Los productores LWD en tiempo real hoy en día incluyen registros de resistividad, porosidad, tiempo de tránsito acústico, imágenes echados, presiones anular, pérdida de fluido y datos relativos a la integridad de la formación. El proceso de la perforación hace que el agujero sufra cambios en el tiempo. Los cambios inducidos por la perforación van desde la invasión de información hasta fallas mecánicas en la pared de pozo. Es importante distinguir las características naturales de aquellas inducidas durante la perforación, minimizar su aspecto y asegurar la evaluación petrofísica exacta. Gracias. Eso sería todo por la exposición de hoy.